Para hablar de la estrategia en materia de migración que está implementando el gobierno mexicano, saludo a Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Gracias por tomarnos esta comunicación. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Maestra, tiene usted más de 40 años ya de experiencia como promotora y como defensora de los derechos humanos y es clara, es contundente la apuesta y el posicionamiento del nuevo gobierno, del gobierno que entrará a Estados Unidos. Más allá de lo que se haga de aquel lado de la frontera, ¿qué deben tener las autoridades mexicanas presentes para evitar una crisis humanitaria? Yo creo de entrada, como tú lo has venido señalando, es importante lo que se está haciendo ahorita allá. Parte del asunto es toda la estrategia legal, no nada más que está desplegando el gobierno mexicano, sino que lo está desplegando con las redes que hay de mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Eso creo que es importante, los colectivos, los grupos están en contacto no nada más con las autoridades mexicanas, sino también ya están teniendo contacto con las autoridades del gobierno de Estados Unidos. Creo que la experiencia, acordémonos que en la época de Obama tuvimos una fuerte llegada y guardia de deportaciones, si te acuerdas, aviones que llegaban directamente al aeropuerto de la Ciudad de México, traslados vía nuestras fronteras de mucha intensidad, sobre todo entre el 2009 y el 2017 todavía tuvimos los últimos aviones de deportados, la mayoría de ellos mexicanos. Creo que esta experiencia nos tiene que servir para ahora en términos de, primero, seguir con los procesos, digamos, legales, sobre todo porque hay separaciones de familia, ¿no? Y ahí hay que apoyar a los connacionales en esos términos. Lo otro, los procesos de integración aquí en México, de muchos de ellos que ya son, no son primera generación, sino ya segundas generaciones y terceras generaciones allá, y que finalmente muchos de ellos, sobre todo los jóvenes y los niños, pues no conocen otro, muchas veces hasta ni bien el idioma, mucho menos los procesos que tienen que ver con la educación y otros factores. Entonces creo que ahí tenemos que retomar esa experiencia, tenemos que ver mucho en cuanto a inclusión. Y ahora yo creo que va a haber un elemento adicional que pues producto de todos estos procesos de restricción de las fronteras en Estados Unidos y que de hecho lo hemos estado viviendo en los últimos años y tiene que ver con que México se ha convertido en un receptor de población migrante de diversas nacionalidades. Es decir, allá no podemos hablar nada más de lo que era el Triángulo Norte. Tenemos alrededor de más de 136 nacionalidades que pasan por México, que están en México intentando pasar a los Estados Unidos. Mi impresión es que las deportaciones y las devoluciones van a ser, no preguntando si son mexicanos o no, y entonces vamos a tener aquí también un proceso fuerte de deportación de personas que no son connacionales, que tienen pocas redes y que tienen pocos espacios y cuya estrategia tendrá que ser diferente. Y en virtud de ello, maestra, ¿cómo es que se pueden advertir escenarios pues sí, adversos, sobre todo en temas de salud, en lo que es tema de alimentación para tantas decenas de miles de personas que eventualmente serán deportadas y claramente el aspecto de la seguridad pública? Sí, claro. Mira, yo creo que lo primero es entender que la primera etapa es una etapa de atención humanitaria en donde estos procesos de salud y de alimentación tienen que ser dados de manera inmediata, ¿no? Rápidamente la cobertura. Pero tenemos que pensar más a mediano plazo, ¿no? En términos de que esto no va a durar una semana, no va a durar 3 semanas, sino que va a estar en constante y que estas personas en su mayoría se van a quedar en territorio mexicano. Entonces necesitamos desplegar estrategias de inclusión que permitan que exactamente estos derechos a la educación y estos derechos a la salud, entre otros, puedan ser cubiertos en la lógica de lo que los mexicanos tenemos en este lado, ¿no? Ahora bien, en el menos peor de los escenarios, aquellos deportados que sean mexicanos eventualmente estarán llegando a sus lugares de origen, muchos de ellos de estados del centro, del sur del país, San Luis Potosí, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Oaxaca, pero pues ¿a qué van a llegar? ¿De qué van a vivir? ¿De cómo van a solventar a sus familias, a lo más elemental?
la educación, la alimentación, precisamente. Sí, fíjate que la experiencia que tenemos de exactamente la época de Obama, porque no fue con Trump, fue con Obama, nos refleja, por ejemplo, que no regresan, si bien tienen las redes en sus lugares de origen, no siempre regresan al lugar de origen, sino que se quedan en ciudades. Por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? Porque están acostumbrados también muchos de ellos ya a trabajar en centros urbanos y piensan, o la lógica es que las ciudades les van a dar mayores oportunidades inicialmente de empleo, que es lo más importante de asegurar de una manera inicial. Entonces, creo que ahí tenemos que tener una estrategia doble. Una, por un lado, el poder tener los canales a regresar a quienes así lo deseen a sus lugares de origen, como tú lo dices, con una deficiencia clara en términos de que en un inicio pues son los proveedores a través de remesas. Recordemos que el ingreso de remesas en México en términos de inversión de recursos en dólares es el más importante en nuestro país y eso se va a ver truncado con estas deportaciones. Y Ya. lo otro, no, claro. Y lo otro es ver otras opciones que muchos de ellos se van a quedar en otros tipos de ciudades como las nuestras. Hay que entender que finalmente nuestros, por ejemplo, nuestros servicios educativos tendrán que tener un proceso de apertura en términos de incorporación en el momento que sea. Es Claro. importantísimo que si llegan con niños y niñas los incorporemos al sector educativo, pero que también va a requerir de cuestiones que tengan que ver con cómo incorporas a quizá niños que no hablen ni siquiera bien el español, ¿no? Totalmente. En ese, Como en ese- tan, claro. En ese tenor, pues habremos de estar abordando en las semanas próximas, pues ya previas a la toma de protesta de Donald Trump, maestra. Le agradezco enormemente el tiempo, estos minutos, sus reflexiones y no perdamos comunicación en las próximas semanas. No perdamos así y estaremos muy atentos durante el próximo, ya casi dentro de 20 días 20 estaremos días con esto. prácticamente. Gracias, Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.